Y si les dijera una edición del US Open que recuerden que el campeón de ese torneo no sea el jugador más recordado, esto fue lo que pasó en 1991 con Jimmy Connors. Connors, por aquel entonces, tenía 39 años. El estadounidense estaba ubicado fuera del top 100 y quería darse un último baile, un The Last Dance. Por eso la organización decidió darle un wildcard al jugador estadounidense para que pudiera tener su despedida a todo orquesta. Lo que nadie se imaginaría es que el joven, pero ya experimentado, Jimmy Connors llegaría ni más ni menos que a las semifinales en su paso, derrotando a grandes jugadores y quedándose por muy poco cerca de la final. Esta es la historia de un jugador que ganó todo, que ganó 109 títulos, que ganó absolutamente todo, 9 Grand Slams, hizo una carrera espectacular, varios Wimbledons, entre ellos también algún US Open, entre sus Grand Slams ganados, también muy buenos torneos, pero tenía ese fuego sagrado y por eso el último rugido fue aquí, en el Flushing Meadows, fue en 1991 y esta es la historia de Jimmy Connors, semifinalista con 39 años en el US Open. Jimmy Connors nació en San Luis, Illinois, en 1952 y fue número 1 del mundo del ranking ATP en innumerables ocasiones entre 1974 y 1983. El jugador estadounidense, apodado como Jimbo, consiguió 8 títulos de Grand Slams, de los que se destacan por supuesto el Abierto de Australia como su primer título en el 1974, en esa oportunidad campeón allí en Australia. También se destaca Wimbledon en el mismo año, al igual que el US Open, y luego muchos títulos también en los 80, en finales de los 70, principios de los 80 fue su punto máximo, donde consiguió entre ellos 5 US Open, 2 Wimbledon y por supuesto el Abierto de Australia, el primer título que consiguió de Grand Slam Connors, que hizo realmente una carrera espectacular y se lo destaca por supuesto por ser el poseedor de la mayor cantidad de títulos ATP hasta el día de hoy. Yo creo que es un récord que prácticamente nadie podrá equiparar. Está Connors con 109 títulos, seguido de Roger Federer con un poquito menos y Djokovic está con 100. Así que esos son un poco de los datos de Jimmy Connors y lo que marcaba a las claras de la leyenda que se estaba viendo retirarse en el US Open del 1991. Jimbo llegaba al US Open alrededor del puesto 140 del mundo y había un cierto de expectativa por lo que reflejaba su pasado con relación a su presente. Por eso era muy importante verlo debutar, ver cómo iba a rendir, y sin embargo el partido de primera ronda contra no John sino Patrick McEnroe marcó una de las grandes remontadas en la historia del US Open, nada más ni nada menos que para comenzar este partido. La verdad fue algo impresionante porque Connors caía 2-0 abajo y 3-0 abajo en el tercero. La gente comenzaba a irse, la gente empezaba a buchear a Connors por toda la venta que había tenido de ticketing el evento, porque era casi que su último baile para Jimmy Connors. Sin embargo, el estadounidense, con un fuego sagrado impresionante, con una actitud y una garra descomunal como lo caracterizó en toda su carrera, logró remontar ese partido, logró imponerse finalmente viniendo de 0-2 abajo en sets y break abajo en el tercero para derrotar a Patrick, al menor de los McEnroe, y llegar a segunda instancia. Lo que pasaba de ser un abucheo considerable y la gente abandonando el complejo de Flushing Meadows se traspolaba con una situación que tenía Connors enaltecido, con una confianza a tope y con una primera ronda más que aceptable por esa épica remontada en la primera vuelta del US Open. Ace
done it. Esa confianza que acumuló Jimmy Connors luego de haber ganado ese primer partido lo traspoló otra vez a muy buenas victorias. Derrotó a Shepard en 3 sets con mucha comodidad y luego se deshizo del preclasificado 10 del cuadro. Hablamos de Novacek, el checo. Cayó frente a Jimmy Connors también en 3 sets, lo que le daba la perspectiva y de a poco lo candidateaba a Connors, ¿por qué no?, para ser campeón del US Open con 39 años, ni más ni menos. Eso marcaba a las claras que el partido que se vendría, que sería uno de los más recordados en la historia del US Open, podría ser un escenario impresionante. La escena estaba armada, era el partido estelar de un día feriado en Estados Unidos, del día de trabajo, y además era ante otro estadounidense, Aaron Krickstein, era su rival en ese partido, y un encuentro donde además de ser feriado era el cumpleaños número 39 de Connors. Con toda esa carga, con toda esa emotividad, Jimmy Connors se enfrentaba en cuarta ronda del US Open, en uno de los partidos más recordados en la historia, no solo del US Open, sino que del tenis, a Aaron Krickstein. El partido realmente fue una verdadera batalla y marcó claramente el encuentro algunos cantos complicados, algunos errores de los jueces de línea y la particularidad de Connors, que intentaba sacar ventaja bicho y con esas viejas mañas que traía de los 70 y los 80, intentaba sacar de quicio a los jueces, a Krickstein, y intentaba meter al público, porque sabía que se alimentaba mucho de la fanaticada neoyorquina, sabiendo que era el favorito del público local, porque era el hombre que cumplía 39 años, porque era una leyenda, y un joven Krickstein no tenía tantos pergaminos, por lo menos de carpeta, de carrera, para enfrentarse a él. Por eso hubo un incidente que creo que lo puso nuevamente en el partido, cuando caía un set abajo y lo hace remontar y lo hace ganar en tiebreak. Metió de nuevo al público local, metió de nuevo a toda la fanaticada, y eso hizo que Connors se prendiera como una pipa, se prendiera con mucha fuerza, sacara ese segundo set, y luego de eso el partido comenzó a cambiar drásticamente. Sin embargo, las molestias físicas, los problemas físicos de Connors después de llegar a las 3 horas de encuentro hicieron que Krickstein tomara una ventaja considerable. Parecía que se le iba la oportunidad. Connors, otra vez con esa garra característica, remontó el partido y llegaron hasta el escenario propiamente dicho más importante del tenis. Tiebreak del quinto set. A 7 puntos de un lado o del otro caería la moneda y quien avanzaba a la siguiente instancia. Finalmente Connors, con una entereza impresionante, con una mentalidad y una garra tremenda, se impuso 7-6 en el quinto set, escribiendo otra página más de un partido memorable en el US Open, tal vez en su último US Open, y escribiendo una página más de su legado. Así, Connors derrotó a Aaron Krickstein y llegó a los cuartos de final, con 39 años, en el US Open. En dicha instancia se enfrentaría a Paul Harrius, el holandés casi debutante en estas instancias. Tenía poca experiencia en partidos de este tipo y hasta él mismo declararía después que nunca en su vida jugó con un clima tan hostil y animado en favor de un jugador y en contra suya, como en el partido que jugó frente a Jimmy Connors. En ese encuentro, Jimbo hizo uno de los puntos más memorables de la historia del US Open, y no solo eso, sino que le sirvió para, luego de pelear el primer set, ganar los 3 siguientes y llegar a los 39 años y apenas unos días a las semifinales del US Open. Sin embargo, en las semifinales el escenario sería totalmente diferente. Connors se enfrentaba nada más ni nada menos que ante Jim Courier. El estadounidense, también compatriota de Jimbo, llegaba de vencer ni más ni menos que a Pete Sampras en sets corridos, y además llegaba a esta distancia luego de haber ganado todos sus partidos en 3 sets
con mucha facilidad. Es por eso que Courier partía como gran favorito, además de imponer su potencia desde el minuto 0 del encuentro. Connors, con mucho más trajín, con mucho más horas de vuelo en cancha, sufrió de principio a fin el partido, y Jimbo terminaría declarando que no se sintió nada bien, que no pudo competir de la mejor manera, no tuvo un gran día y finalmente terminó padeciendo la potencia y el juego agresivo de Jim Courier, que de esta manera vencía y acababa con el sueño en posiblemente su último US Open para el protagonista de esta historia, para Jimmy Connors, que de esta manera se despidió en las semifinales del US Open 1991. Si recordabas esta historia, si te gustó o si simplemente no la conocías pero te llamó la atención y te querés seguir más contenidos como estos en este canal, te recomiendo dejar un like y suscribirte al canal para que crezcamos como en comunidad y lleguemos a más y más personas. Gracias a todos por haber llegado hasta el final. Nos vemos pronto con más historias de tenistas que dejaron su legado en el circuito grande.